Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a comenzar un estudio acerca de la muerte y les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Se pone de pie, hermano, por favor, a leer la palabra de Dios. Ya hemos orado con anterioridad, así que vamos a leer Génesis capítulo 2, del versículo 15 al versículo 17. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Voy a repetir eso. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Desgraciadamente, hermanos, el día de ayer, ¿verdad?, todo Tisma fue sorprendido por una noticia de un joven lleno de vida, 23 años de edad, que bueno, partió, se fue, murió. Y bueno, qué lamentable, que Dios dé consuelo. Pero esto, hermano, no lo digo por él, lo digo por todos nosotros. Debemos de saber que la muerte es algo natural, que muere el rico y muere el pobre, muere el blanco y muere el negro, el alto y el pequeño, muere, hermano, el cristiano, muere el mundano. Todos un día vamos a morir. Muere el joven y muere el viejo. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. La muerte es algo por el cual todos vamos a pasar. La muerte, querramos o no querramos, se acerca. Cada segundo que transcurre de nuestra vida es un segundo más que vivimos, pero es un segundo menos que vamos a estar en esta tierra. No sé si lo ha pensado usted de esa manera. Cada día es un día más que hemos vivido, pero es un día menos. ¿Me explico? Porque se acerca la muerte. Y quiero hablar, hermano, acerca de este asunto de la muerte. Obviamente, hermanos, esta es la primera parte de este tema y trataremos, hermanos, de explicarlo de una manera detallada, amplia, clara, de tal manera que no haya duda de que la palabra de Dios tiene los suficientes argumentos y fundamentos para hablarnos y satisfacer la curiosidad que podemos tener acerca de la muerte, ¿verdad, hermanos? Muchos sabemos de la vida, obviamente, cómo venimos a este mundo, cómo se procrea, cómo nace una persona. Poco sabemos de la muerte, hermano, porque obviamente solamente Cristo Jesús, ¿verdad?, es el que murió y resucitó y no volvió a morir, mi estimado hermano. Entonces vamos a ver este asunto, hermano. Vamos a ver este asunto. ¿Por qué siempre que nosotros vamos a abordar un tema importante, por ejemplo, el don de lenguas o cualquier otro tema importante, esto, hermano, lo repito muchas veces, pero es para que usted lo memorice? ¿Por qué siempre que vamos a enseñar algo, hermano, debemos de ir a Génesis? ¿Por qué? Debemos de recordar siempre, hermano, entonces, que para cualquier tema importante en la palabra de Dios, siempre debemos de ir al principio, ¿verdad? Es por eso que he escogido Génesis capítulo 2, versículo 17, porque es la primera vez, hermano, que se habla de muerte, de morir, de fallecer, ¿verdad? Es la primera vez, es el primer versículo y se encuentra al principio. Es por eso, hermano, que Génesis es conocido como el semillero de la Biblia. ¿Por qué el semillero de la Biblia, hermano? Porque es donde nacen las doctrinas bíblicas. Debemos siempre, hermano, de ir al principio para conocer la idea original de Dios con respecto a un tema importante
importante, una doctrina importante en la palabra de Dios. A esto, desde el punto de vista teológico y hermenéutico, se le llama, hermano, el principio de la primera mención. Ese principio de la primera mención en la Biblia nos declara que la primera vez que se menciona algo en la Biblia y su significado que tiene, con el que se encuentra, será el que tenga por el resto de los otros libros. ¿Me doy a entender, mi hermano? Ok, entonces, aquí tenemos el primer pasaje en la Biblia que nos habla de morir. Algo muy importante, hermano, que debemos de aclarar desde un principio. Si nosotros leemos bien el capítulo 2, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hermano, lo primerito que nosotros debemos, hermano, de tener en nuestra mente y de saber y de tener, hermano, como una ancla firme es que la muerte viene como castigo por la desobediencia. Voy a repetir eso, hermano. La muerte es el castigo, es la paga por desobedecer. Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y Dios les dijo: si ustedes comen de eso, ciertamente van a morir. Quiere decir de que ellos, hermanos, tenían la oportunidad de escoger entre comer del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Satanás tienta a la mujer, engaña a la mujer, siembra la duda en la mujer. Esta come del árbol, sus ojos del fruto del árbol, sus ojos son abiertos, le da de comer a Adán, sus ojos son abiertos, y el resultado es que Dios los saca del huerto del Edén y le dice: van a morir. Dejemos claro esto: muerte es castigo por la desobediencia. ¿Cómo sabemos nosotros, hermanos, que somos gente mala? ¿Cómo yo sé que soy malo? ¿Cómo yo sé que soy pecador? ¿Cómo yo sé que todo hombre es pecador? Porque muere. Porque muere. Si una persona dice, por ejemplo, los católicos dicen: el Santo Padre no peca, algunos creen que no pecan y lo beatifican y le rezan. Y hermano, el sumo pontífice, el Santo Padre, no peca. Si no pecaran, no murieran. Todos los papas que han existido han muerto porque son pecadores. Todos vamos a morir. Usted va a morir, yo voy a morir, porque somos pecadores, mi estimado hermano. Entonces, la palabra, hermano, en hebreo, en el Antiguo Testamento, para morir, es la palabra mawet. Mawet. M-A-W-E-T. M-A-W-E-T. Esta palabra en hebreo, hermano, da una definición riquísima. Una definición clara. Esa palabra mawet significa el final natural de la vida humana sobre esta tierra. Es una dimensión del castigo de Dios sobre los hombres. Me llama la atención cómo los hebreos miraban lo que es la muerte. Dice: el final natural de la vida humana sobre la tierra. El final de la vida humana, pero no el final de la vida en sí. Y vamos a explicar esto más adelante. En griego, hermano, hay dos palabras, hay muchas palabras, pero hay dos importantísimas sobre morir. Por ejemplo, en griego la palabra morir es la palabra tesco. T-H-E-S-K-O. T-H-E-S-K-O. Esa palabra es morir en tiempo perfecto. Esta palabra es estar muerto. Se usa siempre en el Nuevo Testamento, hermano, de la palabra muerte, esa palabra tesco. La muerte física. Solamente en 1 Timoteo 5:6 se usa de una manera metafórica acerca de la pérdida de la vida espiritual.
Pero hay una definición, hermano, que aplica poderosamente y cabalmente a lo que nosotros conocemos como la muerte. La definición 2 es la definición apodnesco. Apodnesco es la palabra A-P-O-T-H-N-E-S-K-O. Repito, A-P-O-T-H-N-E-S-K-O. Esa palabra, hermano, significa literalmente morir fuera, morir afuera. Entonces esta palabra se usa de la separación del alma del cuerpo. Ok, si nosotros volvemos a Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta es: ¿Adán y Eva murieron en ese día? Sí y no. Porque no murieron, no dejaron de vivir, pero fueron ¿qué? Separados de Dios. Entonces murieron. Entonces, hermano, es apodnesco. Fueron separados de Dios. Esto es la muerte natural de los seres humanos. Esa palabra griega la encontramos, por ejemplo, en Mateo 9:24. Mateo 9:24. Mateo 9:24. Dice de la siguiente manera. Mateo 9:24. Dice así: le dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. En Romanos capítulo 7, versículo 2. Romanos 7:2. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 7:2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. También la encontramos en 1 Corintios 15:22. 1 Corintios 15:22. Dice la palabra de Dios así. Mire lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, esa palabra muerte habla de la separación del alma del cuerpo. Y aquí es cuando hay muchas personas y hermanos, no saben explicar lo que dicen. A ver, el hombre, hermano, es físico y es espiritual. ¿Ok? Amén. El hombre es físico y es espiritual. Ya vamos a explicar esto. Podemos afirmar que la muerte es la separación de la parte física con la parte espiritual, donde la parte espiritual sigue estando consciente. Voy a repetir eso. Cuando una persona muere, su cuerpo queda inerte, no puede ver, no puede oír, no puede respirar, no puede hablar, no puede sentir. Pero la parte natural, la parte espiritual, solo queda en otro plano de vida. Y con esto vamos a entender que cuando morimos ocurre una separación. Nuestro cuerpo de nuestra alma y espíritu, pero no ocurre algo que muchas sectas falsas enseñan, que es la aniquilación del alma. O sea, que dejamos de existir en cuerpo y espíritu. No. El espíritu y el cuerpo y el alma no dejan de existir. Son eternos. ¿Sí me voy a entender? Amén. Dice que el polvo vuelve a la tierra, ¿verdad? Y el espíritu vuelve a Dios que lo formó, que se lo dio. ¿Sí está conmigo, mi hermano? Amén. Ok. Vamos a ver en primer lugar, hermano, por favor. Vamos a ver en primer lugar. Ya le digo yo estos pasajes, ya se los doy más adelante. En primer lugar, dos cosas vamos a ver en esta noche. En primer lugar, cuando hablamos de la muerte de nuestro ser, obligadamente, en primer lugar, debemos de hablar de la estructura del hombre. ¿Cuál es la estructura del hombre?
Si vamos a hablar de la muerte del hombre, debemos primero de saber y de conocer cómo el hombre está estructurado. Y el hombre, hermano, podemos dividirlo en dos partes, así a grueso modo. Nuestra naturaleza inferior, que esta ¿por qué le llamamos naturaleza inferior a nuestro cuerpo? Porque esto se envejece, muere, se deteriora, pero el alma y el espíritu son eternos. No envejece, no muere, no desaparece. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, nuestra naturaleza inferior y material tiene dos nombres: carne y cuerpo. La parte física suya tiene dos nombres: carne y cuerpo. A veces nos referimos para la carne, el cuerpo, pero no debería ser así. Le voy a explicar por qué más adelante. De esta manera, con nuestra carne y nuestro cuerpo, el ser humano se relaciona con el mundo material y físico al que pertenece. Tenemos un cuerpo, hermano, o se nos ha dado un cuerpo para relacionarnos en este mundo físico y material. Entonces, la parte inferior es la parte material de nosotros, es la parte física con la cual nos podemos relacionar. Si yo no tuviera un cuerpo y solo fuera mi espíritu, usted no me puede ver. De hecho, hay cuerpos espirituales que usted no puede ver a simple vista. Número 2, tenemos nuestra naturaleza superior, que es nuestra naturaleza inmaterial. También se le conoce con dos nombres distintos. Si a la parte física e inferior se le conoce con el cuerpo y carne, también a nuestra naturaleza superior inmaterial se le conoce con dos nombres. ¿Cuáles son estos dos nombres? Alma y espíritu. Alma y espíritu. Cuando se le considera en sus relaciones con la naturaleza inferior, ¿qué es el alma? La definición del alma es fácil: es el asiento de las emociones y los deseos humanos. ¿Qué es el alma? Es el asiento de las emociones y los deseos humanos. Cuando nos relacionamos con las personas con la naturaleza inferior y se le ve desde un punto de vista sensible, le llamamos alma. En sus relaciones de inteligencia superiores y consideradas desde el punto de vista divino, le llamamos espíritu. ¿Ok? Los animales solo tienen alma, solo tienen la parte espiritual del alma. Los animales se alegran o se entristecen, pero no se pueden comunicar con Dios. El único ser que se comunica con Dios es el hombre, porque tiene esa parte espiritual en dos partes: el alma para sus relaciones sentimentales con el hombre o con la mujer, con todo individuo, y la parte espiritual, porque Dios es espíritu. Amén. Mire qué inteligente eso. La Biblia no se equivoca, dice que Dios es espíritu, solo espíritu. ¿Sí está conmigo? Amén. Ok. Digo esto, hermano, porque esto es interesante, porque fíjese bien: mi cuerpo puede obedecer a mi carne o a mi espíritu. Mi cuerpo puede obedecer a mi carne o a mi espíritu. Y mi alma, la parte espiritual, puede encontrar satisfacción en los deseos de la carne o en los deseos del espíritu. Para explicárselo mejor, Gálatas 5, 16 en adelante. Gálatas 5, 16 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios. Gálatas 5, del 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu. O sea, que tu cuerpo sea guiado por el espíritu, no por tu carne. Y no satisfagáis tu cuerpo con los deseos que tiene la carne. ¿Ya miró esa combinación? Versículo siguiente.
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y esto, hermano, es como una regla, hermano, de 3 o de 4, hermano, increíble, porque fíjense bien, cuando yo estoy bien espiritualmente, mi cuerpo lo voy a manejar bien y mi alma va a estar bien. Pero cuando yo vivo según la carne, mi espíritu va a vivir con Cristo y mi cuerpo va a ser un desastre, porque me dejo guiar por los deseos de mi carne. ¿Está conmigo? Dice, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Sigue diciendo, pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Cuando usted anda en la carne y ha descuidado la parte espiritual, su relación con Dios, su espíritu se ha dejado de conectar con el Espíritu Supremo de Dios, entonces vamos a andar en adulterio, vamos a andar en fornicación, vamos a andar en inmundicia, vamos a andar en lascivia, a todos nos puede pasar. Versículo 20, vamos a andar en qué? En idolatría, tal vez no de los santos, pero de otras cosas. Vamos a andar en qué? Hechicerías. Vamos a andar en qué? Cuando andamos en la carne, vamos a andar en qué? En enemistades. Vamos a andar en qué? En pleitos. Vamos a andar en qué? En celos, porque estamos en la carne. Nos vamos a poner y vamos a vivir celosos e inseguros. Vamos a vivir en qué? En iras, contiendas, disensiones y herejías. Versículo 21, por favor. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa contra tales cosas no hay ley? Que tú nunca vas a escribir una ley por amar, por tener paz, por estar tranquilo, por tener gozo. Pero aquí estoy entonces. Lo que trato de explicar es que hay dos naturalezas dentro de nosotros. Está mi parte física, que la compone mi carne y mi cuerpo. Pastor, no es lo mismo, no es lo mismo. Cuando vives bajo los deseos de tu carne, va a hacer pecar tu cuerpo. Cuando vives bajo los deseos del Espíritu, vives conectado al Espíritu, tu cuerpo va a ser santificado para Dios. ¿Me explico? Ok. Entonces, en segundo lugar y último por hoy, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué sucede cuando morimos? Número 1, ahí es donde viene la palabra apodnesco. Se separa el alma y espíritu de nuestra carne y de nuestro cuerpo. Vean lo que dice Eclesiastés 3:20. Amén. Eclesiastés 3:20. Dice así: todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo, y todo volverá al mismo polvo. Vean lo que dice Eclesiastés 12:7. El texto que anteriormente citábamos, pero no íbamos a... Dice, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿De qué fuimos hechos de polvo? Nuestro cuerpo es polvo, y el protoplasma de nuestras células tiene los mismos componentes que tiene el polvo. Ahora, cuando morimos, nuestro cuerpo queda en la tierra, pero nuestra alma y espíritu vuelve a Dios. ¿Y para qué vuelve a Dios? A juicio. De la manera que está escrito, para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio.
Hebreos 9:27. Pastor, pero ¿cómo es eso? A ver, ¿habrá un pasaje bíblico, una cita que nos hable acerca, que nos ilustre acerca de esta separación del alma y el espíritu del cuerpo? Ahora, porque hay mucha gente que va a decir, no, pastor, el alma no es lo mismo que el espíritu. Claro que no lo es. Nosotros tenemos una parte, hermano, ¿verdad?, que es nuestra naturaleza superior, que es inmaterial. A esta parte se le conoce como alma y espíritu. El alma para comunicarnos con los hombres y el espíritu para comunicarnos con Dios. Alguno podrá decir, un estudioso de la Biblia podrá decir, no, es el espíritu. Pues vamos a ver qué dice la Biblia al final, porque ahí no importa lo que usted diga o lo que yo diga, importa lo que dice la Biblia. ¿Usted cree eso, verdad? Dice amén, hermano. Amén. Primero de Reyes 17, por favor, del 17 al 24. Una historia muy conocida. Primero de Reyes 17, del 17 al 24, dice así. Primero de Reyes 17, del 17 al 24. Oiga lo que dice. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Esa palabra aliento es la misma palabra ruah, que espíritu. No quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Versículo 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Versículo 20. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el muchacho 3 veces y clamó a Jehová. Y dijo Jehová, Dios mío, te ruego que haga volver el alma, ¿que haga volver qué? El alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Qué perfecta ilustración para demostrar que la muerte es una separación de la parte espiritual con la parte física. Por ahí quedamos el día de hoy. Entendamos este primer principio para poder entender el resto de la enseñanza que viene a continuación. Muerte es separación de mi parte espiritual con mi parte física. Que Dios nos bendiga.